Romanos capítulo 3, versículo 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿porque aún soy juzgado como pecador? Explicación del versículo. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, tiene la intención de contestarse en lo negativo, ya que tal cosa no se puede hacer, porque aún así yo soy juzgado como pecador. Tiene la intención de demostrar la necesidad de tal pensamiento. Romanos capítulo 3, 8. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Explicación del versículo. ¿Y por qué no decir cómo somos blasfemados? ¿Cómo algunos dicen que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Indica la razón por la cual Pablo se dirige a este tema, a causa de su fuerte enseñanza sobre la gracia. Sus detractores lo difamaban al afirmar que él enseñaba algo que no enseñaba. La condenación de los cuales es justa. Declara que el apóstol dice que aquellos que denuncian tal calumnia están sujetos a una justa condenación. Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Explicación del versículo. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? ¿Son los judíos mejores que los gentiles? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el poder del pecado. Señala a la supuesta afirmación de la superioridad de los judíos que es refutada. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Explicación del versículo. Como está escrito, esto está escrito en el Salmos 14, el versículo 1 al 3. No hay justo ni aun uno. Se dirige a la queja de los judíos y resuelve el argumento con las escrituras que los judíos no podían negar. Romanos capítulo 3, versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Explicación del versículo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Al hombre que se deja solo no buscará a Dios, y de hecho no puede buscar a Dios. Él está muerto espiritualmente. Romanos capítulo 3, versículo 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni hay ni siquiera uno. Explicación del versículo. Todos se apartaron del camino. Se refiere a la condición perdida de todos los hombres. El camino es el camino de Dios. A una fueron hechos inútiles. Se refiere a la pérdida terrible en toda capacidad del hombre caprichoso. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. El
texto griego dice inútil. Romanos capítulo 3, versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Explicación del versículo. Sepulcro abierto es su garganta. La idea es de una tumba abierta, con los restos descompuestos, emanando hedor podrido. Con sus lenguas tratan engañosamente. Expresa astucia, engaño, hipocresía, etc. Veneno de áspides está debajo de sus lenguas y de sus labios. No se puede confiar en el hombre, en nada de lo que él dice. Romanos capítulo 3, 14. Su boca está llena de maldición y de amargura. Explicación del versículo. Cuya boca está llena de maldición, desear lo peor o daño a alguien. Y de amargura, lenguaje de amargura y de crítica. Romanos capítulo 3, versículo 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Explicación del versículo. Sus pies son ligeros a derramar sangre. El mundo está lleno de asesinatos, matanzas y violencia. Romanos capítulo 3, versículo 16. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Explicación del versículo. Destrucción y adversidad hay en sus caminos, causado todo por el pecado. Romanos capítulo 3, versículo 17. Y no conocieron camino de paz. Explicación del versículo. El camino de paz que no conocieron, y no se puede conocer hasta que Cristo vuelva. Romanos capítulo 3, 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Explicación del versículo. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay ningún temor de Dios, porque el hombre incrédulo no conoce a Dios. Romanos capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Explicación del versículo. Porque por los hechos cumplidos de la ley, ninguna carne se justificará delante de él. Se debería leer por las obras de la ley, porque por la ley es el conocimiento del pecado. La ley en sí misma solo tenía la intención de definir el pecado y en ninguna manera para liberar del pecado, ni tampoco se diseñó para hacer eso. Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, justificada por la ley y por los profetas. Explicación del versículo. Pero ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado. Se debería leer, aparte de la ley, es decir, de las obras de mérito, testificada por la ley y por los profetas.
El testimonio de la ley al principio divino de la justificación por la fe se encuentra en Génesis capítulo 15, versículos 6. El testimonio de los profetas en Habacuc 2, 4. Romanos capítulo 3, versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, pero no hay diferencia. Explicación del versículo. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo respecto de la justicia imputada e informa cómo se obtiene para todos los que creen en Él. El criterio es creer y creer en Cristo y Él crucificado, porque no hay diferencia. La salvación es por la fe, ya sea si la persona es judía o gentil. No hay distinción alguna. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Explicación del versículo. Por cuanto todos pecaron, representa a todos los hombres puestos en la misma categoría y están destituidos de la gloria de Dios. El texto griego deduce que hasta los más justos entre nosotros siguen destituidos de la gloria de Dios continuamente. Romanos capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Explicación del versículo. Ya que somos justificados gratuitamente por su gracia, hecho posible por la cruz, mediante la redención que es en Cristo Jesús, llevado a cabo en la cruz del Calvario. Romanos capítulo 3, versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Explicación del versículo. Con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, se refiere a la justicia de Dios que debe satisfacerse en todo momento y es en Cristo y solo en Cristo. Para que Él, se refiere a Dios, sea el justo, no pasaba por alto el pecado en ninguna manera, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios puede justificar a un pecador creyente. Dios puede justificar y no afectar su santidad, siempre que la fe del pecador esté exclusivamente en Cristo. Solo de esta manera puede Dios ser justo y al mismo tiempo justificar al pecador. Romanos capítulo 3, versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Explicación del versículo. ¿Dónde pues está la jactancia? Se refiere prácticamente y principalmente a los judíos que se jactaban de ellos mismos debido a que se les dio la ley de Dios. Pero este principio es también cierto para los cristianos modernos. Es
excluida, no solo significa que Dios no aceptará semejante jactancia fuera de Cristo, sino que realmente sirve para prohibir que alguno o alguien alcance la salvación. ¿Por cuál ley? ¿La ley de las obras? En cierto modo, no dice de dónde y cómo la jactancia que Dios no aceptará proviene. No, sino por la ley de la fe. Se refiere a confiar exclusivamente en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. La fe en Cristo y el crucificado es más que un principio, es una ley. Significa que Dios no desviará en absoluto de esta proclamación. Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Explicación del versículo. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe y solo por fe, con la cruz siendo siempre el objeto de esa fe, sin las obras de la ley. La fe en las obras es inaceptable. Romanos capítulo 3, versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Explicación del versículo. Todo este versículo se refiere a lo siguiente: es una salvación para todos, y todos obtienen esta salvación por la fe. Romanos capítulo 3, versículo 30. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Explicación del versículo. Porque uno es Dios, el cual justificará por la fe a los de la circuncisión. Coloca al judío en el mismo nivel que el gentil, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Los judíos y los gentiles son todos salvos del mismo modo por la fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Romanos capítulo 3, versículo 31. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Explicación del versículo. Luego nosotros deshacemos la ley de Moisés. Por la fe, en ninguna manera. Antes establecemos la ley. La ley siempre señala a la fe en Cristo.